Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, con ganas de iniciar nuestra clase de lenguaje y espero que ya tengan su libro y su estuche para poder iniciar la clase. Vamos entonces, hijos, a buscar en nuestro libro la página 44 y a ponerle la fecha, lunes 8 de marzo del 2021, con el tema El cuento, estructura y elementos. En la clase anterior estuvimos trabajando la narración, ¿verdad? La estructura y los elementos de una narración. Y en este día vamos a ver el cuento, la estructura y los elementos. Escribe cuáles son las frases con las que generalmente comienza un cuento. ¿Cómo normalmente inicia un cuento? Érase una vez, había una vez, un día muy lindo, ¿verdad? O en un lugar muy lejano, etcétera. El cuento es una narración usualmente corta, con pocos personajes y una trama sencilla, o sea, un problema o un desarrollo sencillo. Los hechos son imaginarios y suelen suceder en periodos cortos, ¿verdad? No se pasan de años a otro año, sino que en un periodo corto. Puede ser una mañana, en un día, en una semana, un periodo corto. Las estructuras y los elementos del cuento corresponden a los textos narrativos. La estructura es la misma de una narración: inicio, desarrollo y desenlace. Los elementos: el tiempo, el lugar y personajes. En el cuento corto El mono sabio, el escritor salvadoreño José María Méndez se identifican los elementos y la estructura del cuento. El inicio, lo voy a leer de corrido y ustedes van identificando cada estructura. El profesor Alfred Spiegel, después de 10 noches de desvelos, se derrumbó sobre una silla cercana a la jaula del mono y se durmió. Era la oportunidad que el simio había estado esperando y se apoderó del llavero del profesor. El mono abrió el estante donde el profesor guardaba los líquidos glandulares, los mezcló, los hizo hervir, dio el líquido verde al profesor y él se bebió el líquido rojo. Encerró al profesor en la jaula. Al día siguiente nadie notó la superchería y todos siguieron creyendo que el doctor Spiegel era realmente el profesor y que el mono seguía siendo mono. ¿Qué le pasó entonces? El mono, ¿verdad? Hizo como una poción para poderlos, ¿verdad? Para que la gente no los identificara y los viera iguales, ¿verdad? Como que los convirtió. Miren, es un cuento bien sencillo, bien corto, pero podemos identificar la estructura. El inicio se presenta a los personajes, el lugar, ¿verdad?, donde se va a desarrollar y el tiempo. En el desarrollo, pues se presenta la trama o el problema que se va a desarrollar. Y el desenlace, cómo terminó ese problema. Los personajes, ¿verdad? Los podemos identificar, que era el doctor y el mono. El lugar podría ser una casa o un laboratorio. Y el tiempo es de noche y día, ¿verdad? ¿Verdad? No es solo de día ni solo de noche, sino que es una variación de noche y día. Escribe las diferentes formas de llamar al mono y al doctor en el texto. Resuelve a partir del fragmento las apuestas con el gigante. Van a leer este fragmento, se llama fragmento porque solo es una parte del cuento. Van a leer el fragmento y luego de leer el fragmento van a completar la estructura e inventa el desenlace. Aquí falta el desenlace. Entonces ustedes van a escribir el inicio,
El desarrollo en esta parte y el desenlace, como no está, ustedes lo van a inventar. Y escriben los elementos del fragmento, quiénes son los personajes, el tiempo en el que se desarrolla y el lugar, ¿verdad? Donde se está desarrollando este cuento, Las apuestas con el gigante. Eso, hijo, es lo que vamos a estar trabajando el día lunes. Que el Señor les bendiga.